Saludos, Dios les bendiga. Les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más desde Naguabo, Puerto Rico. Y en este video vamos a continuar los temas de escatología a petición de unos hermanos y unas hermanas que me pidieron hacer videos sobre estos temas. Hacía tiempo que no hacíamos videos sobre escatología y dijo, pues vamos a hacer estos videos para mostrar nuestra postura en cuanto a esta temática. Ayer subimos un video al canal, dicen que Cristo no viene, hablando un poco sobre aquellas personas que enseñan que Cristo no va a venir, ya que se adhieren al preterismo total, que niega la segunda venida de Cristo corporalmente, literalmente en el futuro, y ellos espiritualizan la segunda venida de Cristo a lo que sucedió en el año 70 durante la destrucción de Jerusalén. En este video pues vamos a estar hablando sobre el anticristo. Dicen que el anticristo no viene, que el anticristo fue un personaje de la iglesia primitiva, un emperador romano. Algunos dicen que Nerón César era el anticristo, otros dicen que era Domiciano, que era Tito, en fin, que era uno de estos emperadores romanos. Ese era el anticristo, y por lo tanto la iglesia no puede estar diciendo que vendrá un anticristo, porque ese anticristo ya vino en el año 70. Vamos a leer lo que nos dice el apóstol Juan en su primera carta, del versículo 18 en adelante. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. El anticristo viene. Ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. O sea, ahí nos dice el apóstol Juan, el anticristo viene. Y ahora han surgido muchos anticristos. Cuando él estaba en la etapa temprana de la iglesia cristiana, ya habían surgido muchos anticristos. Y por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Qué es anticristo? Anticristos significa el que se opone a Cristo o el que se coloca en el lugar de Cristo. Eso es lo que significa anticristo. Y nos dice que para ese tiempo ya habían surgido muchos anticristos, pero el anticristo, cuando hablan de el anticristo, habla en términos singular. Hay de un anticristo en particular que vendrá. Nos dice que han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. O sea, estos muchos anticristos que menciona aquí el apóstol Juan salieron de dentro de la misma iglesia cristiana. Salen de la misma iglesia cristiana estos muchos anticristos que se oponen a Cristo o se colocan en el lugar de Cristo. Y nos dice el versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo, del Espíritu Santo de Dios, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo,
los que niegan que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo: la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, que son los anticristos, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, como si la unción misma os enseña. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y mira lo que nos dice más adelante en capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Estos falsos profetas son estos anticristos que primero menciona en el capítulo 2, que engañan a las personas con otro espíritu que no es el Espíritu Santo. Y nos dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Miren esto: el espíritu del anticristo es aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne, los que se oponen a Cristo como el Hijo de Dios, como el Cristo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Son anticristos. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. El espíritu, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea, el anticristo tiene un espíritu que está en el mundo, que representa oposición a Dios, oposición a Jesús, oposición que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el anticristo. Hay anticristos que salen, muchos anticristos que han surgido, que salieron de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, y que tienen otro espíritu que no es el Espíritu Santo, y que son falsos profetas. Pero aún así, el apóstol Juan dice que el anticristo viene y ya está en el mundo. Ya el anticristo está en el mundo mediante su espíritu, pero aún así viene el anticristo. Como mencioné ayer, hay varios lentes de interpretación a esto. Los preteristas totales y también preteristas parciales dicen que ya el anticristo, o la bestia, mejor dicho, la bestia de Apocalipsis 13, que tradicionalmente el cristianismo lo ha relacionado con el anticristo debido a las características, era Nerón,
o era Domiciano o Tito, y que la iglesia no debe estar esperando a un anticristo futuro, porque eso no va a acontecer. Sin embargo, el mundo real, la realidad, es que después de estos emperadores romanos que persiguieron a la iglesia, el espíritu del anticristo ha permanecido durante los 2000 años de la iglesia. La iglesia ha sido perseguida por muchos anticristos. La iglesia ha recibido oposición de parte del mundo. Ha habido apostasía en el mundo y en la iglesia. Han surgido muchos falsos profetas, muchos anticristos hasta el día de hoy. Si no habrá un anticristo en el futuro, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día? Estamos viendo la manifestación del espíritu del anticristo, que ya está en el mundo. Vemos la creciente apostasía, vemos el creciente engaño, los padres espirituales, santos padres como el Papa, gente que está usurpando el lugar de Cristo, son anticristos. El espíritu del anticristo permanece en el mundo. Y el anticristo viene. Porque nos dice la Biblia en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, que ese personaje que la iglesia tradicionalmente ha mencionado que es el anticristo, será derrotado por el Señor Jesús en su segunda venida. Mira lo que nos dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, sobre la manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ese día del Señor sin que antes venga la apostasía, esa gran rebelión, ese gran engaño, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La iglesia cristiana ha interpretado que este hombre de pecado, este hijo de perdición, es el mismo anticristo que menciona Juan en sus cartas, y que también es la bestia de Apocalipsis 3, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Ve? Que es precisamente lo que significa anti, oposición y levantarse en el lugar de Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, eso es lo que hace un anticristo, oponerse y levantarse y presentarse como si fuera Dios, como si fuera Cristo. Eso es un anticristo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya el espíritu del anticristo está en el mundo. Solo que hay quien al presente lo detiene, su manifestación, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo,
a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la justicia. O sea, este hombre de pecado, este hijo de perdición, este anticristo que engaña a la gente, que niega que Jesús es el Mesías, con señales y prodigios mentirosos, vendrá y será derrotado por el Señor Jesucristo en su parucía, en el día del Señor. O sea, tiene que darse este evento cuando Él regrese. El anticristo vendrá. El anticristo, su espíritu se ha manifestado a través de 2000 años de cristianismo, en todas aquellas figuras que se han opuesto a la iglesia. Se ha manifestado en todos aquellos falsos profetas que han surgido de dentro de la iglesia. Por lo tanto, no podemos decir que el anticristo se limita única y exclusivamente a una figura histórica del pasado, cuando en la actualidad y a lo largo de la historia hasta el presente estamos viendo constantemente muchos anticristos. Y estos anticristos se seguirán manifestando en el mundo. Estos falsos profetas seguirán manifestándose en el mundo hasta que venga el anticristo final y el falso profeta final, que serán derrotados por el Señor Jesucristo, como nos dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 19. Con esto los dejo. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, que es Jesús. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ese será el fin de los falsos profetas y del falso profeta definitivo y del anticristo definitivo. Serán derrotados por el Señor Jesús en su segunda venida. Por lo tanto, el anticristo viene, el falso profeta viene. Estamos viendo todos los días cómo su espíritu se manifiesta en el mundo. No se quedó en el siglo I. Ha surgido una y otra vez de manera cíclica hasta el desenlace final. Esto ha sido todo por este video y los espero en otra cápsula más. Buenas tardes.